pero hoy vamos a dedicarnos a un señor muy particular, un españolazo, pero de esos españoles, que es el señor Arturo Pérez Reverte y la nostalgia de Mussolini. Les recuerdo, por supuesto, que en la Oscura Crónica tenemos la historia de la ejecución, el final de Benito Mussolini, para que lo disfruten en nuestra sección, en nuestra serie del Poder y la Muerte, Oscura Crónica. Y entonces el señor Pérez Reverte, que es un señor que escribe novelas de espadazos, porque le gustaría ser un señor así como su personaje, el Capitán Alatriste, pero y fue corresponsal de guerra, incluso parece ser que fue corresponsal de guerra en varias guerras a las que nunca fue, para lo cual es toda una hazaña, ¿no? Porque la mayoría de los corresponsales de guerra tienen que ir a las guerras donde están. Mi amigo Manu Bravo ha estado, no sé ahora si está en Ucrania o está en Medio Oriente, pues está jugándose la vida constantemente. Yo alguna vez traté de ser corresponsal de guerra, no me acuerdo si era en El Salvador, creo que sí era en El Salvador o Nicaragua. No, en Nicaragua ya había, no, en alguno de los dos, pero bueno, en la guerra de Nicaragua, en la guerra de El Salvador, y yo me quise ir de corresponsal de guerra y mi director, el director de la revista de revistas, lo impidió entre insultos horrorosos que no sabía en qué me estaba metiendo, no lo sé, quería saberlo, pero nunca pude saberlo. Nunca fui corresponsal de guerra. Pero entonces, este señor Pérez Reverte, que además es el director de la Real Academia Española, bueno, y otras cosas, nos regala esta belleza. Dice, el escritor, que también siempre escribe cosas, compartió en su cuenta de X, o sea Twitter, un video de la primera ministra italiana Giorgia Meloni pronunciando un apasionado discurso donde dice: sigo creyendo en Occidente, donde el individuo ocupa un lugar central, la vida es sagrada, todos los hombres nacen iguales y libres y la libertad se antepone a todo. Y entonces Arturo Pérez Reverte dice, oigo a Feijóo, que ayer, por cierto, lo que fue ayer Feijóo en su respuesta a Pedro Sánchez es el nivel más tabernario de fosa séptica, de bajeza, de ruindad política, que avergonzó a sus propios votantes. Las barbaridades que dijo, acabó preguntándole a Sánchez si había vivido de algún prostíbulo, cuando quienes se han gastado millones en prostíbulos han sido el PP y no han castigado a nadie por hacerlo. No sé, fue terrible. Pero entonces él quiere comparar a Feijóo y a Abascal, el nazi Abascal, del que vamos a hablar más ahora, con Pedro Sánchez, el actual presidente de gobierno. Dice, oigo a Feijóo, a Abascal, a Sánchez, a cualquier rascapuertas de los que tenemos aquí. Luego comparo sus palabras, tono y contenido con los de esta señora rubia. Y me entran unas enormes ganas, momentáneas pero enormes, de ser italiano. Lo que a Pérez Reverte le dan muchas ganas es poder declarar que es fascista sin perder los fabulosos negocios que tiene continuamente. Pero vamos a ver, porque lo que dice Meloni, a primera instancia suena muy bien, luego, si lo analizamos, no es exactamente lo que usted cree. Ella sigue creyendo en Occidente y yo también, pero nuestro Occidente es distinto. Mira, dice, donde el individuo ocupa un lugar central. No, mira, si el individuo ocupa un lugar central, la sociedad sale por la ventana. El individuo, según mi concepción, según la concepción de la Ilustración de Occidente, el individuo solo existe como parte de su sociedad. Somos animales sociales, no somos cazadores independientes. Somos animales que hemos creado una cultura entre todos. Nadie crea un lenguaje, unas matemáticas, una cultura, una mitología, una historia, una ingeniería, una física, una química, solito en su casa y desde cero. Somos un animal social. La vida es sagrada, nos dice Meloni. Es claro, la vida es sagrada, hermanitos. Mira, por ejemplo, lo que hace Dios con los niños, pues ya hace que la vida no sea tan sagrada. Por lo tanto, igual no está siendo cristiana. Yo apuesto a que es católica y así lo defiende. Pero cuando ella dice la vida es sagrada, lo que está diciendo es aborto no. Las mujeres no tienen derecho a disponer de su propio cuerpo cuando se embarazan
y por lo tanto la vida es sagrada y las mujeres tienen que joderse y parir. Las violaron, pues mira, mala suerte. Todo el mundo tiene un percance en la vida, o por lo menos así lo ven estas bestias. Cuidado, que no digan que lo dije yo. Todos los hombres nacen iguales y libres. Ahí estoy completamente de acuerdo. Todos los hombres nacen iguales, libres no tanto. Pero todos los hombres nacen iguales, y las mujeres sí. Pero tú no crees eso, porque crees que hay que echar a los inmigrantes porque no son iguales a ti. Porque tú junto con la derecha europea quieren perseguir a las personas de color oscuro. Porque no son iguales a los que ya nacieron aquí. Incluso algunos que nacieron aquí no los consideras tan iguales como los que nacieron de bisabuelos que ya estaban aquí. Entonces, en realidad no crees que sean iguales. Ahora, que nacen libres, no, mira, desafortunadamente no. El que nace hijo de una familia musulmana que no tiene el apoyo de la sociedad en la que vive en América, en Europa, donde lo obligan a mantener costumbres repugnantes, donde le escatiman la educación, donde el Estado no lo ayuda a integrarse a su sociedad, no nace libre, nace ya esclavizado. Y la libertad se antepone a todo. Yo estaría de acuerdo que la justicia va antes que la libertad. Por ejemplo, si hay justicia, pues hay gente a la que hay que meter a la cárcel, ¿no? Pero cuando dice la libertad se antepone a todo, Giorgia Meloni habla de la libertad de empresa, habla de la libertad de mercado, habla de la libertad del que tiene. No está defendiendo la libertad de los que tienen que vender su fuerza de trabajo para subsistir y que están a 10 días o 15 de empezarse a morir de hambre si no reciben el siguiente sueldo. No se antepone la libertad a todo. Evidentemente, la libertad que tú tienes no la puedes anteponer a los derechos de otros. Por ejemplo, ¿no? Me acordaba yo de los cartones de Calvin, que son de las cosas más maravillosas que se han hecho en la historia, donde Calvin le está explicando a su tigre de peluche que a él cree que el fin justifica los medios y que él no se va a detener ante nadie y que hay que buscar tu beneficio muriendo quien sea. Es la onda libertarianota, ¿no? Y está diciendo eso y de pronto el tigre lo empuja y lo mete un charco de lodo, de barro, donde está el niño absolutamente. ¿Qué hiciste? Estabas en mi camino y te quité. El fin justifica los medios. Y entonces Calvin dice lo que sabe esta gente. Yo decía que el fin justifica mis medios, no los tuyos. Que ahora, el problema. Y el problema de verdad con Arturo Pérez Remiendas. Todo esto que yo he dicho lo sabe Pérez Reverte. No es ningún niño. A ver, yo puedo decir que es una persona con una ideología un poco repugnante, pero no creo que sea tonto. Llevo muchos años leyendo sobre todo sus artículos periodísticos. Tonto no es. Por lo tanto, al fingir que no lo sabe, o bien pretende blanquear el neofascismo de Giorgia Meloni y su gente, incluido Abascal, incluido Le Pen, incluido Alternativa por Alemania, incluido Wilders, incluido Orbán, incluido el de Polonia, ahora no me acuerdo cómo se llama, y pretende quedar como si fuera un progre incomprendido y no como un machito español enamorado de la monarquía, de la fuerza y de la pompa y el boato que no se corresponden con la realidad de su sociedad. Porque no lo he visto yo salir nunca defendiendo a los inmigrantes, a Pérez Reverte, ni lo he visto salir a defender la libertad de las mujeres, ni la igualdad de nadie, ni todo eso que le impresiona en el caso del discurso de una mujer rubia. Porque es rubia. Es que si no fuera rubia, quizás a Pérez Reparte no le parecería tan emocionante.